que tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que ese país volte a vivir democráticamente. La mayoría de análisis que hemos visto de las últimas elecciones en Brasil han sido bastante similares. La mayoría de analistas veía positivo la derrota del señor Bolsonaro y el triunfo del señor Lula. Los comentaristas que podríamos considerar más progresistas consideraban que con el triunfo del señor Lula se derrotaba al fascismo y se salvaba la democracia, y los comentaristas conservadores también celebraban la derrota del señor Bolsonaro porque consideraban que caía un populista. La izquierda ha ganado en Brasil, lo ha hecho con el resultado más ajustado de su historia por la mínima y con un presidente que repite después de haber muerto políticamente. Da Silva ha vencido al ultraderechista Bolsonaro en Brasil por tan solo un 2% de los votos. Lula resucita y por delante tiene la ingente tarea de intentar gobernar un país roto en dos. El ultraderechista y negacionista Bolsonaro abandone el poder no es solo una buena noticia para los brasileños, que sobre todo lo es también una buena noticia para el mundo civilizado. Ver cómo estos dañinos especímenes políticos pierden en las urnas, porque con su derrota pierden también el miedo y sobre todo pierden las mentiras sobre las que se basa toda su acción política. Brasil en este momento es un país paria. Es un país que no ha tenido nada que ver en la guerra de Ucrania, por ejemplo, no está en el concierto de las naciones, no está en el G20, no pinta nada, ¿no? Entonces, el devolverle a Lula, respaldado por los otros 4 grandes presidentes, tiene a México detrás, tiene a Argentina detrás, tiene a Colombia detrás, pues yo creo que puede resucitar una especie de poder latinoamericano que Lula encarnaría en el mundo, y eso le proporciona ya un gran dinamismo económico, una posibilidad de arrastrar el país hacia arriba y de volver a intervenir en lo que es los grandes equilibrios estratégicos de donde había salido el país. La victoria de Lula no solamente es importante para Brasil, sino para el conjunto de Latinoamérica, ¿no? La medida en que ha derrotado a un gobierno o a un presidente que ponía en cuestión la propia democracia. Y esto era un paso atrás. Era alguien que había cuestionado incluso el sistema electoral de su propio país. ¿Cierto? Y había amenazado con sacar al ejército si perdía estas elecciones. Cuidado con lo que puede pasar en las próximas horas. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo aquí en este mismo programa dije, a mí Bolsonaro no me gustaba nada. No me gustaba nada, ni su discurso, ni lo que decía, ni lo que hubiera pasado si hubiera gobernado. Brasil al final es un gran exponente de cómo los populismos han acabado, ¿no? con la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, ¿no? Es que los populismos se pueden vencer, ¿no? O sea, estaba el de Trump, estaba aquí también el de Bolsonaro, que parecía invencible hace unos meses, parecía que iba a arrasar y sin embargo, a mí eso me parece una buena noticia. La victoria del candidato de izquierdas, aunque ajustada, es meritoria. Es una victoria tan meritoria como prometedora. Políticamente augura un nuevo liderazgo, algo más experimentado y sólido, a las jóvenes izquierdas emergentes en todo el subcontinente latinoamericano. Permite albergar la esperanza de una regeneración democrática en el país más decisivo del área y demuestra otra vez, como ocurrió con la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, que la batalla entre las fuerzas democráticas y el populismo ultraderechista no tiene por qué acabar en triunfo de las fuerzas dictatoriales. Vamos, la buena noticia es evidente. O sea, la democracia, el sistema democrático permite y abre la puerta a los autoritarismos, a la extrema derecha como la de Bolsonaro, pero también la expulsa. Lula ha hecho como hizo Biden en su momento, un grupo de gente enorme, 10 partidos diferentes. No es una victoria del PT en exclusiva, es una victoria contra Bolsonaro. Se ha unido una parte muy importante del país para echar a Bolsonaro. Lula es un genio de esto. Si hay alguien en el mundo que puede hacer la capacidad negociadora de Lula, que es un genio de la política absoluta, si hay alguien en el mundo que puede empezar en Brasil la política es muy complicada, son muchísimos partidos, el Parlamento es un lío absoluto, pero si hay alguien que puede empezar a buscar, a arrancarle a Bolsonaro partiditos, en fin, para poder gobernar y para poder hacer un gobierno estable y acabar con el bolsonarismo, creo que es Lula. Si algo ha demostrado en su carrera política es su capacidad de tejer alianzas, ¿no? Y yo creo que también va a sentirse bastante arropado por la izquierda latinoamericana, que ahora mismo
está gobernando en 5 de los grandes países de Latinoamérica. Y yo creo que también en el caso de España, que antes poníamos las declaraciones del presidente Sánchez, también va a sentir ese arrope después de años, por supuesto, sin ningún tipo de comunicación. Es un político como Lula, que es uno de los políticos, tú puedes discutir, te gusta más, pero es uno de los políticos con mayor recorrido de los últimos 50 años en el mundo. Un señor sin formación, un señor autodidacta, un obrero que del mundo del sindicato acaba llegando a la presidencia, un señor sin idiomas y que sin embargo se convirtió en un referente mundial. O sea, es un político de unas dimensiones muy importantes. Y en toda la campaña lo que ha tenido que hacer Lula da Silva es centrarse, se ha centrado. Hemos escuchado a Lula da Silva defendiendo el rechazo al aborto como nunca lo habíamos escuchado. Hemos escuchado a un futuro presidente brasileño defendiendo el modelo de familia tradicional como nunca. Él se ha tenido que centrar porque su país se ha polarizado, se ha derechizado en los últimos años y él se ha tenido que mover hacia el centro y ha conseguido captar esos apoyos, sobre todo destaco el de Enrique Cardoso, para llegar a ese triunfo de la No, de hecho, fíjate, un momentito, solamente por comentar una cosa de lo que estás planteando, que yo estoy de acuerdo. ¿Oísteis el discurso de ayer? El discurso de ayer estaba medidísimo una vez que ganó las elecciones, centrado, moderado. El programa de Lula sintoniza mucho con la sensibilidad europea. Preocupación por el cambio climático, apuesta por las energías renovables, programa de recuperación económica y social encabezada por un sector público renovado y lucha contra la desigualdad. América Latina es la región del mundo más parecida a Europa. Por eso, que la encabece un liderazgo abierto, pactista y progresista, no es solo motivo de alegría para sus vecinos, también lo es para los europeos y mucha otra gente en todo el mundo. Porque además lo que ha pasado aquí es fundamentalmente que la derecha moderada o la derecha clásica latinoamericana se está deshaciendo de una manera espectacular. Lo que pasó en Chile, por ejemplo, Chile ganó Boric, entre otras cosas, porque el candidato de derecha era Kast, que es una extrema derecha ultracatólica, en fin, no eran los candidatos de derecha clásicos chilenos. En Colombia, la discusión de los colombianos fue entre un candidato nítidamente de izquierdas, pero que reivindicaba que iba a ser y está siendo un hombre serio, con una trayectoria política muy seria, como Petro, que está haciendo un gobierno bastante razonable, sin hacer ninguna locura y que desde luego no está gustando muchísimo, frente a un candidato de derecha absurdo, que era un candidato, un empresario que decía que iba a gobernar el país como sus empresas y que se le demostró en la campaña que no tenía ni idea de política. Vuelven Lula y el Brasil universal. Que explica también por qué en Latinoamérica gobernantes de izquierda sensatos como Lula, que tiene una trayectoria económica y política intachable, Aparentemente el señor Lula cae bastante bien en los medios de comunicación españoles, pero ha habido excepciones. Una de ellas, por ejemplo, sería la del señor don Ramón Pérez Maura, que es uno de los comentaristas del digital El Debate, digital propiedad de la Universidad de San Pablo CEU. Todos los medios de comunicación resaltaban ayer la victoria de Lula en Brasil y su vuelta al poder. Pero prácticamente ninguno destacaba que era la vuelta de un político condenado a prisión en 2017 por varios casos de corrupción de los que nunca ha sido absuelto. Se le excarceló por un tecnicismo, pero jamás fue exonerado de culpa. Antes de verse obligado a ceder el poder en 2016 por la corrupción, también de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores organizó la trama de corrupción más grande en la historia de Iberoamérica, en la que se empleó para cimentar el poder del Partido de los Trabajadores a la petrolera estatal Petrobras, un sucio sistema de blanqueo de dinero conocido como lavallato y a la constructora Odebrecht, que fue financiando campañas de políticos izquierdistas por toda Iberoamérica a cambio de inmensos contratos para la compañía cuando esos políticos alcanzaban el poder. Dilma Rousseff deja de ser presidenta de Brasil. La mayoría de senadores ha votado a favor de su destitución. En Perú, el Pleno del Congreso debatirá hoy la renuncia presentada por el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski. Brasil vuelve a verse sacudido por un escándalo de corrupción al más alto nivel. La policía ha detenido al expresidente Michel Temer en el marco de la conocida Operación Lava Jato.
Alan García era uno de los 4 expresidentes peruanos actualmente investigados por la justicia, en su caso por el caso de corrupción de la petrolera brasileña Odebrecht. El dirigente más notable al que alcanzó toda esa corrupción, el histórico líder del partido que puso esa trama en marcha, se llama Luiz Inácio da Silva y es universalmente conocido como Lula. Nadie le señala ahora como un hombre profundamente corrompido. Era lógico que al final se impusiera el candidato de la izquierda, cuyo paso por prisión solo se mencionaba de manera tangencial para presentarlo como un mártir, jamás como el delincuente condenado que fue. Ignacio Lula da Silva ha sido condenado a 9 años y medio de cárcel por su implicación en el escándalo de la empresa Petrobras. El escándalo Petrobras, en cuya estructura Lula, según los jueces, tuvo un papel destacado. Los constructores, a cambio de jugosos contratos públicos, entregaban a los políticos dinero o regalos. En uno de esos regalos se basa la condena del juez Sergio Moro. Un apartamento en la playa, obsequio de un constructor, posteriormente arrepentido y que confesó a la policía. El Poder Judicial, salvo un sector corrupto que fue el que metió en la cárcel a Lula, ¿no? Sector corrupto que fue el que metió en la cárcel... Que juzgó a Bolsonaro fue luego ministro a Lula, fue ministro de Justicia de Bolsonaro. El argumento para anular esos procesos fue exactamente que el tribunal que le juzgó no era el competente. Ese fue el argumento. Ahora el Foro de Sao Paulo, una agrupación sin estructura que reúne a toda la ultraizquierda de Iberoamérica con la concurrencia de Podemos, gobierna prácticamente todo el subcontinente con las únicas excepciones relevantes de Ecuador, Uruguay, Paraguay, y el gran promotor de ese foro fue Lula. El escenario político es para echarse a temblar. Pero a mí me preocupa mucho más cómo es posible que el pueblo devuelva el poder, aunque sea por la mínima, a un político tan profundamente corrupto. Algo falla en nuestra democracia. Ha ganado las elecciones. Ha ganado las elecciones. Me parece que será mejor presidente que Bolsonaro. Ha ganado las elecciones.